Bueno, antes que nada, muchas gracias. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo para esta pequeña pero interesante entrevista. Quisiera empezar más que todo preguntando ¿cómo te llamas tú? Disculpe. Yo soy Lucas Nicolás Papa, Interesante. ¿Cuántos años tienes al día de hoy? 18 años. ¿Y qué grado estás estudiando actualmente en la Universidad Complutense de Madrid? Segundo año en el doble grado de Relaciones Internacionales y Sociología. Muy bien. La primera pregunta para ti, mi querido Lucas, a tu consideración, ¿cuáles son las nociones fundamentales que manejan los sociólogos y las sociólogas al día de hoy, en el siglo XXI? Por mi experiencia, tanto dentro de este grado como a nivel personal, en el sentido de toda la carrera educativa que he tenido hasta ahora, me parece que la noción principal que se trata actualmente en el ámbito sociológico es la cuestión identitaria, en su versión amplia, y basta. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu trayectoria personal o tu vivencia que te ha hecho manejar esa noción, la noción y las identidades? ¿Y cuál es tu relación que tienes con esta noción para ti? Bueno, como más o menos introduje en la anterior pregunta, es básicamente mi experiencia vital desde que, bueno, sobre todo desde que entré a la secundaria, porque en la primaria no se trataban temas sociológicos tan obviamente. Sin embargo, a partir de la secundaria sí que se trataban más cuestiones de género, de identidades, de todo este tipo de cosas, a lo mejor no solamente sexuales, sino también raciales, religiosas, etcétera. Y entonces, pues, es el tema sociológico base de lo que se trataba en esos ámbitos. Que bueno, tampoco de la universidad, también en primer año, porque tampoco tengo aquí una experiencia universitaria tan vasta, porque es mi segundo año y estoy empezándolo. Entonces, pues del primero también es lo que he podido recabar más información en este sentido. Y mi relación con estas temáticas, pues receptor de información básicamente, tampoco. No, yo personalmente no he tenido problemas identitarios y cosas de este estilo. La siguiente pregunta es, ¿tú consideras que esa noción de las identidades ha variado a lo largo del tiempo? Sí, considero que sí. A lo mejor no en definición etimológica como tal, sino también en el ámbito de los temas o de los subtemas que se tratan. A lo mejor en los años 80 un problema identitario era, no sé, a lo mejor un europeo del este que no sabía si era croata o serbio por temas religiosos. Ahora a lo mejor es no saber si eres hombre o mujer, por ejemplo. Perfecto. A tu consideración, ¿tú cómo crees que esta noción de las identidades se conecta con determinados paradigmas teóricos en la sociología? Bien, yo lo relacionaría más bien con el paradigma del conflicto y el paradigma. Sí, bueno, sobre todo el del conflicto, porque al final es un problema identitario es un conflicto interno dentro de una persona, Claro. en el que distintas personalidades, rasgos personales de la persona, del individuo, chocan entre sí para ver cuál de ellos es el más fuerte, entonces resultar en la nueva identidad o el refuerzo de la identidad previa de la persona. Aunque también se podría tratar desde el paradigma estructural, tratándose, como se pretende decir ahora, que una identidad es algo social, construido socialmente, y que en verdad todo depende de la persona, que en verdad estaría rompiendo con el estructuralismo ya creado desde el punto de vista de la sociedad en general. Vale, perfecto. Por ejemplo. En tu corta pero amplia experiencia que me estás contando, ¿has notado si el tema de la identidad varía según si lo viene de una mujer o un hombre o alguien que se identifica de una forma no binaria, o también respecto a si lo dice, por ejemplo, una persona en sus 40, 50, o también una persona más o menos similar de tu edad, más o menos? Sí que varía bastante, sobre todo desde el punto de vista a lo mejor de la edad que has dicho ahora. Como dije también en la anterior pregunta, es decir, las personas que ahora tienen 50, 60 años son las personas que tenían nuestra edad en los años 80, cuando el paradigma identitario no se refería
tanto al ámbito personal, sino a lo mejor racial o religioso de una persona, o político o ideológico. Y entonces evidentemente son cosas que a lo mejor ni gente de nuestra generación comprende la identidad de género. Es decir, para muchas personas, por no decir la mayoría, o eres hombre o eres mujer, no va más allá de nacimiento. No es un constructo social, es lo que eres, porque mucha gente lo diferencia entre sexo y género, y muchas personas dicen que es lo mismo y otras dicen que no. Y luego también, sí, esto por el tema de edad, por el tema de género también me he dado cuenta de que dentro de nuestra generación las mujeres sí que están más abiertas al diálogo sobre estos temas identitarios como se tratan actualmente, como hemos dicho, que los hombres, que sí que somos más conservadores de media. Y sí, básicamente sí, por tema de edad, bueno, sí, luego también ámbito regional, es decir, a lo mejor lo que es un diálogo identitario, un debate identitario en Occidente, no se trata ni en temas de política ni en temas de política nacional o política social en países no necesariamente de África o de Asia, sino a lo mejor también te vas a Praga y tampoco se habla de esto, es decir, no son debates serios, nadie se lo toma en serio porque no se considera un problema real y algunos dicen que ni lo es. Vale. ¿Tú consideras que es posible definir una genealogía, es decir, un colegio entre los profesionales de la sociología a partir de la noción de la identidad al día de hoy? A ver, en general las escuelas teóricas de la sociología se han basado en distintos debates. Entonces yo considero que el tema de la identidad es un debate. Y hay de hecho escuelas que lo tratan, pero no hay una afianzada y que traten los temas identitarios actuales, entre comillas, o pseudo actuales, sino que son los que tratan los temas que dijimos antes, el de la religión, el de la identidad racial, las escuelas raciales de Estados Unidos de los años 60 con el movimiento de los derechos civiles y tal. Numerosas escuelas salieron a hablar de eso, por ejemplo la escuela de Frankfurt, etcétera, que es la lucha del marxismo sin lucha de clases, ya defiende un mismo tema identitario, es decir, seguimos ideológico en este caso, seguimos la lucha ideológica, pero ya no la identidad de clases, es decir, ya no tiene sentido la identidad de clases, pasamos a la identidad ideológica. Pero entonces sí que existen escuelas, pero no... Y pueden seguir surgiendo, es decir, sí, depende del tiempo y depende de la importancia que se le den a determinados debates y a la actualidad y al impacto que tengan en la sociedad o en una determinada sociedad más bien. Muchas gracias. Para continuar, tú mencionaste que para ti la noción de identidad es una de las fundamentales. ¿Tú consideras al día de hoy que esta noción tiene más relevancia social y cultural con respecto a otras, o más o menos tiene la misma relevancia con otras nociones que tú manejas? No, considero que es a la que más atención se le da. No considero que sea la fundamental, pero sí que es la que más se trata en el siglo XXI, como era la primera pregunta, y que es a la que más importancia se le da. No creo para nada que sea la fundamental. De hecho, considero que hay temas muchísimo más importantes, como por ejemplo el que dijimos que se abandonó anteriormente, el de la lucha de clases. No necesariamente lucha de clases, sino a lo mejor situación económica o situación racial o discriminaciones de este tipo, que no tienen necesariamente que ver con la identidad como se comprende actualmente en el ámbito sexual. Entonces, que esos temas sí que los manejo más que porque los considero de más importancia empírica, pero no, es decir, sí es el tema que más se trata y al que más importancia se le da, pero no por ello es el fundamental. Perfecto. Y mi querido Lucas, para terminar esta pequeña pero muy interesante conversación y a la vez entrevista, ¿tú cómo consideras que en los últimos 20 años la sociedad y la humanidad han vivido profundos cambios tecnológicos? ¿Y tú cómo consideras que estos cambios van
alterando o van cambiando la noción, por ejemplo, la noción de identidad, y también cómo esto influye en el rol que tienen los sociólogos y las sociólogas, no solamente hoy, sino pues en los próximos años. Sí, en efecto, yo creo que los cambios, entre ellos tecnológicos, que ha sufrido la humanidad en las últimas 2 décadas, desde los años 2000 más o menos, han influido de una manera increíble, bueno, increíble o desesperanzante, dependiendo de cómo lo veas, en la percepción de la juventud, ¿no? Al final, que son los que han vivido esto. Sobre todo el tema de la identidad, es decir, había un estudio, por ejemplo, en el que decía que a partir del 2003, cuando Internet se hizo público y se viralizó por todo el mundo, las preguntas sobre gente que buscaba en Internet si era homosexual o no por determinadas características se dispararon en un 300%. Entonces, debates que antes ni existían se volvieron virales solo a lo mejor por una broma, la gente se lo empezó a tomar en serio y de ahí surgieron diversos debates de identidad y tal que fueron tomando amplor con el paso del tiempo. Y luego la importancia de la sociología, creo que sobre todo no necesariamente desde los últimos 20 años, sino a lo mejor desde los últimos 10 se le ha dado más importancia a la psicología que a la sociología. Se ha dejado de lado los estudios sociales académicos y la importancia que se le da a los estudios, porque siguen existiendo sociólogos, siguen existiendo obras, evidentemente, pero ya no se le da la importancia académica, es decir, en las escuelas ya no se aprende sociología, ya no se aprende, en los institutos tampoco, en el bachillerato tampoco, se aprenden nociones básicas de psicología, que a lo mejor sí que pueden estar más o menos enfocadas a la sociedad en general, pero se ha abandonado bastante la importancia de la sociología y creo que hay que volver a investigarla y a refundarla, no necesariamente refundarla en valores temáticos, sino volver a refundarla en importancia. Vale. Muchas gracias, Lucas. Ha sido muy enriquecedora y sobre todo importante tu aportación. Te lo agradezco bastante. Gracias a ustedes, señores. Un placer.